Prestige. ¿Cómo se dice cuando vemos de todo un poco? Bueno, arranco el video. Estamos a 22 de octubre del 2025. Estamos en la clase de análisis de partida y aperturas. No sé si alguien quiere hacerme alguna pregunta específica sobre una apertura, algo que se vea así medio por arriba, para hacerlo bien rápido. Franco, bienvenido. Y Javier, acaba de llegar. ¿No? ¿Nadie quiere hacerme ninguna pregunta de apertura? Arranco con lo que tengo preparado. Buenas, Hola, hola Javier. ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas y santas. Repito, si alguien quiere ver algo específico me avisa ahora y podemos hacer una especie de resumen cortito y después seguimos con lo que yo tengo preparado. Si no, sigo para adelante. ¿No? Nada, nada, nada. ¿Seguros? Esta es la oportunidad del millón, ¿eh? Después no se quejen. ¿Cómo nos defendemos de la española, José? Pero pará, la española con blancas, ¿cómo nos defendemos? ¿Ves? Esa es una buena pregunta. Yo di una clase a principio de año que trataba sobre justamente esta apertura, que es la española o Ruiz López. Eso es cuestión de gusto, de cómo les guste a ustedes llamarla. Y había comentado, que era una de las aperturas favoritas de algunos maestros, podríamos decir, del 70, 80, 90, donde la usó Portisch, por ejemplo. Entonces, hay versiones que son modernas y versiones que son más antiguas. Por ejemplo, a Lasker contra A6 le gustaba jugar alfil por C6, D por C6 y, por ejemplo, jugar con la variante cerrada. Con lo cual, ¿qué pasa? Vamos a entendernos. Acá no se puede jugar caballo por peón, o mejor dicho, no conviene, porque jugamos dama de 4 y el que 2 ataca, uno se come. ¿Ok? Entonces, ojo porque Lasker y Capablanca les gustaba jugar con caballo C3 porque amenazaba caballo por peón. ¿Ok? Entonces, acá hay dos tipos de juegos. El juego que es tranquilo o el juego que es un poquito más al ataque. Alfil C5 es una jugada bastante interesante porque si las blancas juegan caballo por peón, acá las negras juegan alfil por F2 y tras rey por F2 recuperan inmediatamente la pieza con dama jaque. ¿Ok? Entonces, alfil C5 es más bien como para ver si el otro se equivoca, ¿no? Entonces, lo mejor para las blancas es jugar C3, D3, perdón, para jugar rápidamente alfil E3 y neutralizar el alfil S, que es muy poderoso. Vamos a entendernos una cosa, para aquellos que no lo saben. La española, esperen que vuelva una jugadita para atrás, la estructura de peones de la española es muy clara. O sea, ven que la estructura de peones es favorable a las blancas porque las negras quedaron con peones doblados. Pero, ¿qué tiene a cambio el negro? A cambio de tener los peones doblados. La pareja de alfiles. Muy bien, la pareja de alfiles, como dice Joaquín. Entonces, ¿qué sucede? Si las blancas logran cambiar un caballo o un alfil por el alfil contrario, ¿sí? O sea, un caballo nuestro por un alfil contrario o un alfil nuestro por un alfil contrario, la compensación de tener los peones doblados se terminaría. Entonces el negro lo que tiene que tratar de hacer es evitar justamente cambios de piezas menores de los dos alfiles, en lo posible. ¿Ok? Para no perder esa compensación que es tener peones doblados, pero a nosotros nos gusta la posición es abierta y tenemos la pareja de alfiles. Ahora bien, una de las ventajas que tiene tener la ventaja de pareja de alfiles, una de las ventajas de dicha pareja, es que en algún momento nosotros, si queremos, cambiaríamos el alfil de casillas oscuras por una pieza menor que puede ser un caballo. Entonces quedarían vivos, quedarían el alfil de C8 y el alfil de C1. Entonces entraríamos en la mayoría de los casos en un final de qué tipo. Alfil bueno, alfil malo. Tibio. Alfil de distinto color. Entonces, en los alfiles de distinto color, en el medio juego, ¿quién tiene ventaja?
La negra. No, La blanca. tampoco. Ninguno. Cuando hay alfil de distinto color y hay un medio juego, ¿quién tiene ventaja? Esto es conceptual. Supongo que el que quede con el alfil más activo. Entonces, el que pueda atacar. Porque el que ataca, al rival le va a faltar una pieza para defender ese color. Si nosotros tenemos el alfil de casillas oscuras contra el alfil de casillas claras, atacaremos por las oscuras y el rival tiene una pieza menos para defender. Y viceversa, si nos atacan a nosotros por el color diferente a nuestro alfil, nos va a costar defendernos. Entonces, en el medio juego el que tiene ventaja es el que ataca primero. ¿Ok? O al menos intentar hacer eso. ¿Ok? ¿Sí? Ahora bien, cuando pasamos al final, las posibilidades de empate son muy claras. ¿Por qué? ¿Por qué razón cuando decimos entramos en finales de alfil de distinto color, decimos que la mayoría de las veces vamos a entrar en finales de empate? ¿Cuál es la razón en particular? Vamos a tratar de poner los peones en el mismo color nuestro, del alfil, y el contrario va a ser lo mismo y no vamos a poder atacar los peones del rival. Entonces, lo que sucede es que nosotros vamos a bloquear a los peones del rival en el color diferente de su alfil. Si su alfil corre por casillas blancas, nosotros bloqueamos por casillas oscuras. Si nosotros llevamos los peones en el color contrario al alfil, el rival va a tener chances de bloquearlos. Entonces, ahí ya hay una técnica que sería muy larga de explicar. Entonces, ¿qué sucede? Como nosotros no dominamos un color, el rival va a tener ventaja en ese color, mientras nosotros vamos a tener ventaja en el color nuestro, que es nuestro alfil. ¿Ok? Entonces, más o menos por ahí viene la idea, estimado Javier. ¿Ok? Por ahí viene la idea. Hay que tener mucho cuidado en la española porque existe lo que se conoce como variante cerrada, que es con caballo C3, o la variante Lasker, que es con D4. Esta variante es mucho más jugable, o sea, se jugaba mucho antes. ¿Por qué? Porque después de peón por peón, las blancas no pueden comer de caballo, o mejor dicho, no les conviene. ¿Por qué razón? Porque le hacemos. C5. ¿Lo que es Lara? No te había saludado, Lara. Porque le hacemos alfil C5. No. A ver qué. C5. ¿Quién levantó la mano? Además de Joaquín. Sí, Joaquín, dime. C5. Por C5, correcto. Entonces el caballo se tiene que mover, ahora sí se tiene que mover. Porque si nos atacaban con el alfil no podíamos defender con el alfil o con el peón. Pero ahora tenemos que mover el caballo para algún sitio desagradable que no nos va a gustar. Y nos van a cambiar dama y nos van a dejar sin enroque. Por esa razón, la variante Lasker, que es la más antigua, el blanco tiene que jugar dama por D4 y las negras aprovechan a cambiar damas y entrar en un final. Pero ¿qué sucede ahora? Fíjense en que... Esperen que voy a poner la estructura de peones y esto hay que prestar atención, Javier. Fíjate cómo voy a cambiar la estructura de peones, dame un segundito. En esta posición parece que todo estuviera tranquilo, pero ¿qué pasa? Las blancas, al cambiar su peón de D, esperen que va a desaparecer el peón D. Uy, perdón, denme un segundito que me equivoqué. Denme un segundito que voy a poner la posición, porque me equivoqué y puse caballo por acá. Ven que después de D4, peón por peón, dama por D4, dama por D4, caballo por D4, esta es la estructura de peones que quería mostrarles. El negro sigue con la pareja de alfiles, pero ahora hubo un cambio. ¿En qué hubo un cambio? ¿Qué notan de diferente ahora? Olvídense las piezas, ¿eh? A ver. Una columna abierta. A ver, Joaquín, para un poquito. Vamos a darle tiempo a todos pensar. Joaquín ya dijo algo importante.
Quiero que piensen todos un poquito. A ver. Me escriben por el chat privado. Así todos tienen tiempo de pensar. A su tiempo. A ver. Joaquín dijo que hay una columna abierta. Con lo cual es correcto. A ver, por el chat privado. Por donde dice respond. ¿Qué cambió? Eso estaba de antes, Santiago. Bienvenido. Buenas noches. Eso estaba de antes. ¿Qué es un peón avanzado, Javier? Es la pregunta del millón. Peón N4. Eso no es un peón avanzado. Pero bueno, si es un peón que se movió, tenés razón. Es No es- un peón peligroso. Tenemos peón pasado y peón libre. Peón avanzado, Made in Javier, me parece, ¿eh? A ver. Lara, muy bien. La segunda parte. Presta atención a la segunda parte de lo que me escribiste. Muy bien. Correcto, Franco. Todos hemos visto que hay una columna abierta y por supuesto todos vamos a luchar por esa columna abierta. Pero hay algo que hace mucho la diferencia. Sí, Lara, pero sé más específica, por favor. Cada vez que estoy escribiendo algo. Sí. Lara, estás en lo correcto, pero sé más punch. Dale que vos podés. Capaz que no te sale la palabra, yo te ayudo. Profe, ¿qué es puch? Cuando le das más energía. Ah, Joaquín, eso de la columna abierta ya la hablamos. No, olvídate de la columna abierta. Estoy preguntando algo más. no. Estoy El preguntando, peón sí. doblado. Dame un segundito. Los peones doblados. Los peones doblados están desde hoy. Pero algo más cambió, gente. ¿Qué fue lo que más resalta en la posición ahora? Ah, es como... es lo que Silencio. es como profe. En el privado, por favor, así todos pueden pensar y expresarse. Gracias, Joaquín, por su paciencia. Hay algo que está diferente. Los peones doblados, la columna abierta, ¿y qué más? La posición abierta, sí, ¿qué más? Sí, Santiago, pero ahí no estás diciendo la palabra correcta. Estás ahí pegando en el palo, estás como Lara, Santiago. Uy, Emilio, no es eso. O sea, sí, pero no. Bueno, gente, ¿cuántos peones hay en el flanco dama? Negros. 4, ¿verdad? ¿Cuántos blancos? 3. ¿Quién tiene mayoría en el flanco dama? Las negras. 4 contra 3. Pero ¿qué pasa? Los peones negros están doblados. Mientras que en el flanco rey, las blancas, ¿cuántos peones tienen? 4, 4. ¿Cuántos negros? 3. Entonces, cuando hay un 4 contra 3, ¿cómo se llama? Avalancha. No, Joaquín. ¿Cómo se le dice cuando hay más peones? Ventajita. ¿Lo qué, Lara? Ventajita. Sí, ventaja, pero ¿ventaja de qué tipo? Estructural. ¿Cómo Ventaja. payas? ¿Es una ventaja posicional? No. Franco, en el chat privado, Franco, no importa porque están hablando igual, así que hacen lo que quiere esta gente. ¿Superioridad de qué? Vamos. En los peones. Entonces, ¿a eso cómo se le llama? Cuando hay superioridad de peones en un flanco. 2 contra 1, 3 contra 2, 4 contra 3, 5 contra 4, etc. Se le llama... 4, no sé. Islas. Bueno, los maté con esta, los agarré distraídos, porque estoy seguro que todos saben y han escuchado de esta palabra. Profe, espera, voy a llamar a mi mejor amigo, el chat. Bueno, se llama mayoría de peones, gente. O sea, el blanco quedó con una mayoría de peones en el flanco de rey. Entonces, por ejemplo, cuando alguien me explicaba que
el blanco podía sacar un peón libre, podía sacarlo porque tiene mayoría de peones. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esa mayoría de peones, que es móvil, porque se pueden mover, como pueden ver, no están bloqueados, hace que las blancas tengan posibilidades en el final de sacar un peón libre para luego, obviamente, tratar de coronarlo. Entonces, las negras tienen que jugar con mucho cuidado, tratar de no entregar la pareja de alfiles si no hay algo a cambio. Esto es importante, porque si no en el final vamos a terminar perdiendo. ¿Por qué vamos a terminar perdiendo? Porque es como virtualmente tiene un peón de más. No es que tenga un peón de más en esta posición las blancas, pero sí parece que tuviéramos un peón de más. ¿Por qué? Porque las negras no tienen oposición en el flanco de rey. Porque tienen una minoría de 3. Las negras tienen una minoría de 3 contra 4. ¿Me expliqué? ¿O más o menos? ¿O menos que más? Ustedes me dicen si entendieron esto último que dije. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Seguros? Al que no entendió, se lo explico de vuelta. Y si no, penitencia. Bueno, tiene que tener mucho cuidado el que va de negra, Javier. ¿Ok? Muchísimo cuidado. A costa de perder la pareja de alfiles, ¿no? También. La compensación de tener peones doblados y peón de menos en el flanco de rey es lo que comentábamos justamente al principio. El tema de la pareja de alfiles. Exactamente. Por eso es conveniente para las negras no cambiar dicha pareja de alfiles, mantener la posición abierta. Claro, eso no siempre se puede, ¿sí? Habrá momentos que se puede y otros que no tanto. Pero en lo posible tratar de no cambiar la pareja de alfiles. Si no hay más remedio, bueno, ¿qué vamos a hacer? La vida es así. A veces se puede y a veces no. Yo creo que para aprender un poco de la española, variante del cambio, hay una partida que se llama, que es una partida clásica, así como mostré la vez pasada que era prácticamente obligatorio conocer partidas antiguas. Hay una partida clásica que es sí obligatorio conocer si uno quiere jugar la española de un lado o del otro, para comprenderla. Es una partida que se jugó en San Petersburgo. ¿Dónde queda San Petersburgo? ¿Alguien sabe? En Estados Unidos. No, Gael, San Petersburgo no queda en Estados Unidos. Antes, en 1914 se llamaba San Petersburgo, pero después se pasó a llamar Leningrado. O Stalingrado. No, Leningrado. Y después se cambió el nombre y ahora se llama San Petersburgo de vuelta. Así que todos saben que queda en Finlandia. Rusia. Rusia, muy bien. Muy bien. ¿Sí? En Rusia. Bueno, ahí se jugó un torneo en 1914 donde se enfrentaba Emanuel Lasker contra nada menos que José Raúl Capablanca. En ese momento el campeón del mundo era Manuel Lasker, pero todos estaban esperando el match entre Capablanca, porque Capablanca ya hacía como 3 años que estaba demostrando que era el único que podía destronar a Lasker. Bueno, también pudo haberlo hecho Rubinstein, ¿no? Pero es otra historia. ¿Sí? Ahí Lara nos da una clase de geografía. Lástima que no está nuestro experto en geografía, Nicolai Yaques. Bueno, esta partida yo diría que es una de las partidas clásicas más bonitas que hay en el ajedrez. Y a medida que vaya mostrándoselas, les voy a ir contando alguna cosita. Primero que nada les cuento que 2 rondas antes, en ese torneo, se habían enfrentado Lasker contra Alekhine. Alekhine, que iba de blancas, ¿sí? Alekhine, que iba de blancas contra Lasker. Alekhine había utilizado esta variante, pero del lado de las blancas. Y después de algunas jugadas más, que voy a mostrar ahora, porque esto era exacto,
Después de algunas jugaditas más, Alekhine le propuso tablas a Lasker y Lasker aceptó. Ahora bien, en el momento que se enfrentan Lasker con Capablanca, en el torneo, el que iba primero era Capablanca, llevaba 2 puntos de ventaja. Lasker estaba como obligado a ganarle, porque si no le ganaba no lo iba a alcanzar nunca, porque tenía que ganarle y encima esperar que Capablanca perdiera de vuelta o empatara varias partidas para Lasker poderlo alcanzar. ¿Qué pasó? Cuando Capablanca vio que Lasker estaba jugando lo mismo que Alekhine, él creyó que Lasker iba a jugar el empate y se iba a conformar con el segundo puesto del torneo. Y ahí es donde lo engañó Lasker con su apertura. Lo hizo creer a Capablanca que iba a ser una partida tranquila. Y vamos a ver que está muy lejos de ser una partida tranquila. Ven que acá Capablanca jugó alfil de 6. Para los que les gusta estudiar, y pueden ver en el Explorer de Lichess, en Análisis o en chess.com, cuando van al explorador, van a descubrir que una de las jugadas que más se utiliza de negras acá es alfil de 7. O inclusive primero C5 para que el caballo se retroceda y después alfil de 7. Para ya tener preparado el enroque largo. Y más tarde ver dónde va a salir el alfil, dónde va a salir el caballo. ¿Ok? Ahora bien, alfil de 6 es una jugada que no es mala, que parece que está muy buena, pero se expone en algún momento a una avalancha de peones blancos. Que acuérdense que como el blanco tiene mayoría en el flanco rey, va a querer jugar de ese lado del tablero. No va a querer jugar el blanco en el flanco dama, porque en el flanco dama el negro es el que está mejor, porque tiene mayoría de peones. La partida siguió con caballo C3, el negro jugó el caballo a E7. La idea de Capablanca es poner el caballo en G6, el peón en F6 y hacer una fortaleza en casillas oscuras. Ese es el plan de las negras en esta posición. En algunos otros casos, la idea es jugar con el peón a C5 y llevar el caballo al centro y dominar, el alfil no, y dominar el centro de la casilla D4 y E5. También se puede hacer eso. O sea, el plan de Capablanca es muy sólido. Bueno, ambos jugadores se enrocaron. Acá Lasker va a buscar su mayoría de peones. El negro juega torre 8 tranquilamente. Y como se viene la clavada en cualquier momento, que ahora era parada con el alfil, ¿sí? Por eso había que tener cuidado. Si nosotros jugábamos E5, nos jugaban aquí. Y cuando jugábamos acá, el negro jugaba caballo de 5 y teníamos que doblar peones porque si no nos arruinaban. Porque si sacamos el alfil, este peón está colgado, o nos comen el caballo y nos doblan peones. Entonces acá el blanco se veía obligado a jugar caballo por caballo y chau peón doblado. El negro iba a estar chocho de la vida con esto. ¿Ok? Lasker, que no era ningún zapallito, por algo era el campeón del mundo, dijo: primero voy a sacar el caballo y el alfil ahora no va a poder venir a C5. Entonces, ¿qué está amenazando el blanco? Dijimos ahora. E5. Es obligación preguntarse siempre qué amenaza al adversario. Muy bien, Joaquín. El blanco está amenazando E5. Y yo les dije que no les iba a poner quiz, ¿te acordás, Joaquín? Sí, apenas antes de que empiece a yo dije, Bueno, a ver, juegan las negras. ¿Qué harían ustedes contra la amenaza de las blancas? ¿Qué jugarían? Bueno, ahí ya lo supone, estoy seguro. Son rapidísimos, Lara. Voy a sacar el LED board. ¿Por qué usted? No, porque no me gusta, porque no siempre está bueno competir. No siempre se aprende compitiendo. Yo competir. No lo decía por ti. O sí, no sé. Te de persona. ¿Ya has pensado qué vas a hacer de grande, Lara? Sí. Ah, qué bien. Vas a ser actriz, ¿verdad? No, ni ahí. A mí me dijeron que sos muy buena actriz.
¿Quién te dijo? Ah, yo tengo mis contactos. No, dale, pasá. No, yo me doy cuenta por la forma de hablar y todo lo demás. Bueno, muy bien. Vi que eligieron varias jugadas, pero para evitar E5 la mejor opción es F6. Porque además, ¿se acuerdan que yo les dije el plan de las negras? ¿Recuerdan? El plan de las negras era poner el caballo en G6 y tener un control total del posible peón que quiere pasar a ser libre. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ese peón en F6 va con el estilo de la posición de las negras. Ahora bien, acá viene lo curioso. Acá viene lo curioso. Miremos un poco la estructura de peones. Vamos a ver la estructura de peones. Ahí la estructura de peones de las blancas, si queremos sacar un peón pasado, tendríamos que tratar de buscar qué ruptura, qué avance para sacar un peón pasado. ¿Les dice en voz alta? Sí, por favor, así. Dale. E5. E5, ¿estamos de acuerdo? Si el blanco quiere sacar un peón pasado, tiene que ser por ese lado. No hay otro lado en este momento. En este preciso momento no hay nada. O sea, no sé, avanzar un peón hasta G5, otro peón hasta H6. Eso está muy lejano. Entonces, el siguiente movimiento de Lasker es el movimiento psicológico que les planteé hoy en la partida esa de Alekhine contra Lasker. En este momento, Lasker le hace ese movimiento, pero vamos a ver que ese movimiento tiene un sentido estratégico muy avanzado. El movimiento que hace Lasker va en contra de todo lo que sería normal hacer en este tipo de estructura de peones, que es tratar de buscar un peón pasado. Al tipillo se le ocurre mover el peón a F5, con lo cual deja la casilla de E5 en manos de ¿quién? De las negras. Quiere decir que el blanco para jugar E5 va a necesitar un milagro, porque las negras ya lo están cubriendo 2 veces y lo van a cubrir con gran facilidad con la torre o con el caballo que está en E7, en algún momento llevándolo a C6, por ejemplo. Entonces, claro, Capablanca acá dijo, esto es papita para el loro, voy a hacer tablas y seguro que salga campeón del torneo de San Petersburgo. Que dicho de paso, el zar, ¿cómo era que se llamaba el zar? Federico, no, ¿cómo era? El zar de ese momento, de Rusia. ¿Alguien se acuerda? No era Federico, ¿cómo era? A ver qué dice el chat GTP, para los que saben. José, yo no sé ni lo que es el zar. ¿No se le llamaba así al mandamás de Rusia? Ni idea. El que viene a ser el presidente o algo así. Sí, pero estaba impuesto por la familia. La monarquía rusa. Ahí va. Dictador, ¿no? Era más importante, era el dueño de Rusia, de que venía de la parte familiar. ¿Cómo era que se llamaba el zar ese? Ay, San Fernando, no, ¿cómo era? Nicolás. Habían varios. Nicolás, ¿no era Nicolás? Toda la familia, José, no. Exacto, el emperador de todas las Rusias, Zar Nicolás II. No me acordaba el nombre. ¿Cómo? ¿Lo qué? Bueno, la cuestión es que el zar Nicolás, que es como dijo cuando vino la revolución, se armó todo el lío. El tipillo, que era el dueño de este torneo, fue el primero en decirle, ahí está, en 1914 el zar Nicolás II era el gobernante del imperio ruso, era un monarca absoluto y líder supremo del estado de ese momento, justo antes de que la Primera Guerra Mundial comenzara y condujera a la abolición de la monarquía en 1917. Bueno, les cuento. El zar Nicolás se le ocurrió una brillante idea que hasta el día de hoy se mantiene, que es, por primera vez, le dio el título de grandes maestros a los que llegaron a la final de este torneo. ¿Alguien había escuchado de eso antes? Bueno, los 5 maestros que recibieron el título, espero no errarle ni equivocarme en alguno. Por supuesto que era Lasker, por supuesto que era Capablanca,
Por supuesto que era Lekin, que eran los tres dominantes de ese momento. El cuarto, y acá me disculpo si le erro, si no me equivoco era el Dr. Tarrasch y Frank Marshall. Pero capaz que le estoy errando, ¿eh? O sea que les pido disculpas si en esos dos nombres le erro. Fueron los primeros 5 en recibir el título de Gran Maestro de Ajedrez. ¿Qué me contuche? Bueno, ese fue un invento de este monarca llamado Nicolás. Zar Nicolás. ¿Ok? Si alguien sabe los otros dos, le agradezco porque no me puedo acordar. Para mí eran Tarrasch y Marshall, pero capaz que estoy muy equivocado. Pido disculpas. Capaz que fue Nisowich y no me puedo acordar. ¿Ok? Bueno, ¿preguntas? Nada. Ya que nadie me lo contesta, lo voy a contestar yo. A ver. No puedo creerlo. Me aparecen muchas cosas, pero menos eso. Acá aparecen, acá aparece. Acá lo descubrí. Los 5 maestros fueron Lasker, Capablanca, Alekhine, Tarrasch y Marshall. Gracias, pueblo, no me aplaudan. Ahí lo descubrí, lo busqué en internet. Eran los 5 que nombré. No me aplaudan, no me aplaudan. Ok. Bueno, la cuestión es que volvamos a la partida. Claro, ese movimiento iba en contra de los principios que tenía que tener el blanco, que era tratar de sacar un peón pasado. Pero vamos a ver cuáles son las ventajas de tener el peón ese en quinta y dejar el peón de E4. ¿Cómo se llama ahora el peón que está en E4? Atrasado. Retrasado, muy bien, muy bien. Porque todo peón que está con sus peones por delante y su casilla más a su casilla siguiente está tomada por un peón contrario, se le dice peón retrasado. ¿Ok? No es peón débil porque no se puede defender con ningún otro peón. Exacto, también. Pasa a ser una debilidad, ¿correcto? Sí. Los peones retrasados normalmente son débiles porque tienen que ser defendidos en caso de ataque con piezas y no con peones, como dice Lara. Bueno, entonces, vamos a ver las ventajas. Las desventajas de poner los peones así ya las dije. Vamos a ver las ventajas que tienen, ¿les parece? Por ejemplo, de A1. ¿Qué ventaja le ven a poner los peones así, de esa forma, con blancas? Cuidado, Gael, no escribas en el chat si no es algo importante, porque si no, se llena todo el chat. ¿Lo escribimos en el chat privado? No, no, de A1 lo pueden ir diciendo. Cada uno puede decir lo que les parezca. ¿Lo qué? Bueno, yo levanto la mano. Bueno, dale, Emilio. ¿Qué, profe? Dame un Bueno, segundo. para mí, dos cosas que veo rápidamente. No, una. Decí una. ¿Una? Sí, por favor. Así le damos la oportunidad a todos participar. Bueno, una sola. Bueno, le quito movilidad al alfil. Muy bien. Hace que se haga una muralla contra este alfil, dices tú. Exacto, sí. Muy bien, perfecto. Repito de vuelta. ¿Qué ventajas le ven a tener esta estructura tan débil? Por ejemplo, Emilio dice que le saca el accionar de este alfil. Ese alfil queda bloqueado por peones enemigos. A ver, ¿qué otra opción? ¿Qué más les parece? El que no quiera hablar lo puede hacer por el chat común nomás para que todos puedan leer, ¿está? Por ejemplo, Franco ahora veo que me escribió por el chat privado. Perdón, Franco, recién te veo. Lo que pasa es que cuando muestro la partida, no se olviden que cuando estoy mostrando la partida yo el chat privado no lo puedo ver, aviso por las dudas. Acuérdense de eso. En todo caso me escriben en el chat y me dicen: ah, José, te escribí por el chat privado. Bueno, a ver. Inmovilizamos al alfil de C8. Queda ahí un poco retenido el tipillo. No puede salir porque estas casillas están bloqueadas. ¿Alguien más que quiera decir alguna otra ventaja? Tranca el caballo. Bastante al caballo. También. Sí. Pero acuérdense que el caballo es muy bueno en qué situaciones. El caballo es experto en moverse en qué situaciones?
cerradas. Claro, no, el caballo es momentáneo, porque el caballo va a conseguir su manera de salir a flote tarde o temprano. ¿Qué más? Momentáneamente sí al caballo, pero ¿qué más? Vamos, hay otro punto muy importante que quiero que se den cuenta. Si yo les pongo la estructura de peones se van a dar cuenta. De a uno, a ver, ¿cómo? La diagonal negra del alfil también, ¿no? Abierta. El alfil blanco. Bueno, sí, tiene, claro, tiene sus pros y sus contras. Este alfil creció, muy bien. El alfil blanco creció. Eso es favorable a las blancas. ¿Qué otra cosa? La torre puede subir rápidamente a la columna, ¿no? Estiramos el accionar de esta torre, sí, puede ser. Protegemos la casilla F4 y la torre como creció un poquito. Bien. También podemos decir que sí. Pero falta una de las más importantes, gente. Bueno, un puesto de avanzado para el caballo. Muy bien, correcto. Yo no me iba a parar hasta que me lo dijeran, ¿eh? Profe, para. El punto es 6. Exacto, Joaquín. No, Cristian, perdón. ¿Qué estás haciendo, Joaquín? Aplaudiendo. Ah, muy bien. El puesto avanzado. Imagínense en un caballo que se coloque en la casilla E6. Empieza a ser problemático para las negras. O sea que esa casilla la tienen que estar custodiando siempre, porque si no se les puede complicar. Un caballito que vaya, por ejemplo, a D4 y a E6. ¿Ok? O sea que tiene sus cosas pro y sus contras. ¿Ok? Vamos a ver cómo siguió la partida. Las negras acá movieron peón a B6 porque de esa forma cubren los saltos totales de los caballos. Como que los retienen ahí a los tipos. Entonces el blanco juega su alfil a F4 con intenciones. ¿Se acuerdan lo que yo les dije hoy del tema de la pareja de alfiles? Que era bueno para las blancas tratar de cambiar uno de los alfiles rivales, porque de esa manera se pierde la compensación que tiene el negro. Entonces acá el alfil a F4 va a lograr ese objetivo. Pero acá las negras jugaron alfil B7 y acá viene otra jugada que es poco comprensible si nos ponemos a mirar. Porque nosotros dijimos que las negras tienen una debilidad en la estructura de peones. Y fíjense en lo que hace Lasker. Juega alfil por alfil y le endereza la estructura de peones. Qué curioso. ¿Por qué lo habrá hecho? ¿Qué piensan ustedes? Por el punto B6. Por el punto B6, el peón de B6 quedó raro. Para que sea más fácil de atacar ahora a los peones. Claro, porque el peón en D6 quedó más fácil de atacar, dice el compañero. Dije los peones, pero igual. Es verdad. Yo te lo acomodé. No está. Bueno, muy bien. Que los dos alfiles han de mirar tipo al enroque blanco y ahora no, solo uno. Bueno, sí, o sea, el problema es que los alfiles tenían buenas diagonales. Podían tener buenas diagonales si el negro jugaba C5, está bien. ¿Ok? Pero, que mira el flanco rey, bueno, puede pasar desapercibido porque acá nadie va a atacar y dar mate. Faltan muchas piezas para que pasen, pero sí. Lo importante es en el ajedrez las piezas que quedan en el tablero, no las que se van. ¿Sí? La famosa frase de Obdulio Varela. Los de afuera son de palo. Bueno, esto es igual. Acá lo importante es lo que está quedando. ¿Lo que es, Javier? Tengo una pregunta. Ah, Emilio, perdón. Sí. ¿Por qué hizo ese cambio y no continuó con el plan de caballo D4, caballo E6? Muy bien. Entendí eso. Es lo que estaba intentando hacer, explicándoles. Exacto. Vamos a poner la posición. Por supuesto que acá las blancas pueden seguir con caballo D4, como dices tú.
Así dices tú. El tema es que las negras pueden jugar alfil C5. ¿Y qué pasa en el tablero ahora? Y bueno, Los negros se abrieron la está iniciativa. clavado, queda clavado el caballo ahí. Pero ¿qué más? Algo que ya hablé antes. ¿Qué fue lo que dije antes? Que ahora el alfil A y el caballo queda clavado y... Yo el dije caballo- que una de las ventajas, perdón Joaquín, una de las ventajas de tener pareja de alfiles era que en cualquier momento podíamos... Cagar. No atacar. Sí. Eso mismo. No, Porque además. no, paren un poquito la rotativa. Volvamos a rebobinar. Una de las ventajas que tiene la pareja de alfiles es que en cualquier momento uno de los alfiles se puede cambiar por una pieza y dejar alfiles de distinto color. Lo de atacar puede venir después, pero en los casos, lo que quiere hacer el negro, además de aumentar la presión, obviamente molestar acá, es que si este alfil se cambia por el caballo, van a quedar alfiles de distinto color. Entonces, ¿qué le va a pasar a las blancas? Se le va a complicar buscar ventajas, porque va a tener el dominio de una sola color de diagonal. Entonces, de esta manera, si nosotros prestamos atención, después de alfil por alfil y dama por, vamos a ver que la posición está retenida. O sea, la posición está bastante trancada. Entonces, ¿cuáles son las piezas que juegan mejor en esas situaciones? Los caballos. Los caballitos. Exactamente. Una de las reglas que es súper importante, y fue el primero que la aplicó fue Capablanca, o al menos que se descubrió que Capablanca utilizaba, es tratar de dejar las piezas útiles en el tablero y cambiar las que no nos sirven. Por otro lado, el alfil negro de D6 era muy bueno. El caballo este estaba esclavo de controlar la casilla C5. En cambio, ahora el blanco juega caballo D4. Fíjense con qué facilidad. O sea, cuando se quiere algo, normalmente hay que ceder en algo. ¿Ok? Lamentablemente es así. Y en este caso es así. El blanco le entrega la opción de desdoblar peones, pero a cambio va a conseguir una actividad muy importante para los caballos. Fíjense que ahora el caballo este puede venir a la casilla de E6. El otro caballo va a poder atacar otra casilla oscura, que es B6. Entonces en estas posiciones los peones negros raramente pasa cuando son peones móviles, pero en este caso los peones negros tienen problemillas. ¿Ok? En esta situación, antes que me lo digan, lo mejor para las negras era tratar de poner el alfil en la casilla de 7 y jugar pasivamente. ¿Ok? Pero acuérdense que esta partida tenía un entorno psicológico, que lo conté hoy al principio. Entonces Capablanca estaba pensando que tras cambios de piezas ya iba a lograr un empate con facilidad. Pero eso no es tan así. Por eso acá Capablanca no hace la mejor jugada, permite que el caballo negro llegue a E6 y las piezas blancas de repente empezaron a mejorar muy rápido. ¿Sí? Una de las preocupaciones que tiene que tener el blanco en esta posición ahora es que no le vayan a cambiar su caballo, que es la pieza más poderosa. ¿Ok? Entonces, con torre a D1, el negro lo que busca, si pudiera, tratar de jugar con D5 y C5. Entonces ahora Lasker lo va a evitar, va a jugar a evitar el plan del adversario. Lo que yo siempre les digo, traten de averiguar qué quiere hacer el adversario, así lo podemos evitar si es bueno. Si es malo, lo dejamos hacerlo. Acá las negras reagrupan las piezas. ¿Ok? Y las blancas redoblan sus esfuerzos por la columna D. Las negras jugaron B5 y las blancas colocaron la torre en D2. ¿Sí? Y con eso inmovilizaron a este caballo que se quería venir a colar por acá.
o buscar en algún momento los avances de los peones en el futuro. Ahora bien, acá Capablanca juega caballo D a E7 y parece que quisiera hacer algo. ¿Qué es lo que quiere hacer el negro con ese movimiento? ¿Qué les parece? ¿El negro o el blanco? ¿Dijiste blanco? Acá Capablanca jugó torre D a E7, con lo cual parece que quisiera hacer algo con esas torres. Con el caballo. Exactamente, ahí Franco también había escrito, entregar la calidad por un peón. O sea, quiere comer el caballo y a cambio va a entregar la calidad por un caballo y un peón. Pero Lasker frena un poco el flanco de dama. Lasker sigue preparando el sacrificio, pero lo demora. Empieza a hacer algunos movimientos de espera para ver qué hace el blanco. Y ahora cambia de opinión. ¿Sí? Cambió de opinión. Sacó la torre de la columna y lo que intenta hacer con torre A7 es abrir la columna de A, o sea, jugar a 5. ¿Sí? O sea, trata de jugar a 5 y darle un poco de respiro a la torre, a sus piezas. Ahora bien, el blanco dijimos que tiene ventaja ¿dónde? ¿Dónde parece que tuviera ventaja el blanco? Blanco rey. En el flanco rey. Entonces, Lasker sigue buscando espacio en el flanco de rey. El negro lo frena. Y ahora hace una jugada bien típica de maestro, que es no apurarse. Él sabe que tiene que jugar H4 y G5. Pero coloca la torre en una posición que pueda ir a colaborar, ya sea por la columna H o por la columna G. Su otra torre. ¿Se acuerdan que la torre, como está en D2, solo tenía una función que era atacar por la columna D? Pero ahora la torre se puede movilizar todo por el flanco rey. Por torre F3, por G3, por H3, dependiendo de lo que se quiera hacer. Capablanca le da respiro a su torre de A7. Y ahora sí, Lasker se lanza por el flanco de rey con H4. Tras A por B, A por B. Y acá viene otra jugada súper extraña de Capablanca. ¿Sí? Porque fíjense en que Lasker sigue reforzando el juego por el flanco de rey. ¿Sí? Y y Capablanca, miren lo que juega. Vuelve con la torre a E7. Súper raro. Igual la columna A todavía no serviría porque el negro siempre tiene un recurso de poner la torre acá en algún momento. Pero es rarísimo que haya hecho eso. Como que quiere sacrificar otra vez la calidad. Lasker mejora un poco su rey. Las negras se preparan para la ruptura. Y el blanco mejoró el rey lo más que pudo para apoyar el movimiento G5 con el rey y no gastar en piezas para eso. Antes que le jueguen G5, Capablanca rompe en el flanco de rey para no quedar ahogado en esa posición. Y acá viene otra jugada interesante por parte de las blancas. Quiero que piensen un poquito, Les voy a dar un poquito más de tiempo. Quiero que piensen de blanca. Las negras jugaron G6. Fíjense en lo que intenta hacer las negras con ese movimiento. Le toca a las blancas. A ver qué harían ustedes. Hay dos jugadas que son parecidas, pero hay una que es mejor que la otra. Acuérdense en que Lasker quiere abrir el flanco de rey. No lo quiere cerrar. Porque quiere jugar en ese sector del tablero. Así que no me jueguen H5. ¿Pero Lasker cuál es? Lasker es blancas. Toda ropa de fulle y de padre.
Yo di una pista tremenda cuando dije, son dos jugadas parecidas, pero solo una funciona bien. No me di cuenta hasta que era demasiado tarde que lo dije. Bueno, muy bien. ¿Qué sucede? Las negras aspiran a abrir la columna para que su torre juegue. Entonces acá Lasker se adelanta al proyecto del rival poniendo la torre en G3. ¿Ok? Peón por peón no servía porque nos estábamos colgando el caballo, cuidado. ¿Ok? Entonces ahora las blancas dicen, si me juegan peón por peón, yo puedo comer de peón G y quedarme con la columna G. ¿Ok? Cosa que si hubiéramos jugado a la torre a G1 no podíamos, porque a peón por peón no podíamos comer de peón G porque se nos caía la torre que estaba en G1. Esa es la diferencia entre una torre y la otra. Bueno, visto que las blancas quieren abrir el flanco rey, capa blanca dice vamos a jugar G5. ¿Correcto? Y ahora le toca a Lasker. Entonces, siguiendo con el propósito de Lasker, ¿cuál es la jugada correcta de las blancas acá? Profe, ¿Sí? y 10 me voy. Bueno, será hasta la próxima clase, Joaquín. Pero falta un minuto. Nos vemos en la próxima clase igual. ¿Podrías ponerle hervor? A pedido del público. Ahí lo puse. Sí. Ahí está puesto. Muy bien. A ver, ¿cómo estamos? Ok. Estábamos en jaque. Cuidado. Algunos compañeros no se percataron de ese detalle. El rey blanco está en jaque, gente. ¡Qué macana! Me hicieron un par de movimientos ilegales. Bueno. Ahí estaba. Chau, chau, Gael. Ah, no, chau, Gael, no, chau, Joaquín. Bueno, Chau, profe. chau, chau, que pases bien. Bueno, las blancas no tienen que comer para no cerrar la posición. Jugaron rey F3. El negro puso el caballo en B6, buscando desesperadamente contrajuego. Sacrifican el peón de D6. O sea, regalan el peón de D6, pero eso es con cálculo. El blanco primero abre la columna H y se preocupa más de la columna H que de otra cosa. Era muy peligroso comer el peón de D6 porque el caballo se iba a activar gratuitamente atacando la torre y después dando jaque, ¿ven? Entonces esto le daba la oportunidad a las negras, a pesar de tener un peón de menos, de activar el caballo que estaba dormido y la torre que estaba quieta en G8. Por eso Lasker, muy inteligentemente, antes de ir a comer el peón, dijo primero la posición, después el material. Jugó torre H3. Las negras vinieron a defender el peoncito. Y una jugada profiláctica de parte de Lasker, que en algún momento iba a pasar, porque acuérdense que las negras amenazan colocar el caballo en E5, pone el rey en G3. Las negras jugaron rey E8 para salir del posible jaque. Las blancas se doblaron la columna tratando de entrar en séptima o en octava. Las negras sacan el alfil para que no quede enfilado por si hay un jaque. Y ahora quiero que piensen muy bien la siguiente jugada de las blancas. Les voy a poner 2 minutos. Esta es una de las jugadas más fuertes que se han hecho en ajedrez por su contundencia en la posición. Le puse 2 minutos, por eso es importante que razonen bastante antes de elegir el movimiento.
A ver, ¿cuál habrá sido la fantástica jugada que hizo Lasker acá? Y lo mejor de todo es para qué. Fíjense que la posición está muy bloqueada. ¿Es una jugada solo? Sí, solo una jugada. Costó, pero salió, Javier. Ah, me estoy ganas verdes, güey. Es una jugada que aspira a que todas las piezas blancas, aun aquellas que no juegan, pasen de repente a tomar iniciativa. Bueno, se nos fue el tiempo. A ver cómo anduvo Cristian. Hiciste un montón de movimientos de caballo, Cristian. Santiago también, Emilio, Sofía. Bueno. Ok. Se van a sorprender, entonces algunos compañeros se van a sorprender. A ver, para los que no sacaron la jugada. ¿Ok? Para los que no sacaron la jugada. ¿Cuál es la pieza blanca que no está participando de la lucha? El alfil blanco. El alfil de las casillas blancas. ¿Cuál es la pieza blanca que no está participando de la lucha? Ah, perdón. El caballo en C3. El caballo en C3. Por eso vi que muchos compañeros eligieron el caballo a E2. Supongo yo que para llevarlo a D4 y unirlo al otro, lo cual es muy interesante. Pero como solo hay un caballo que puede estar en E6, el caballo de D4 quedaría como semi retirado. ¿Ok? Entonces, lo que hizo Lasker dijo, si yo hago entrar ese caballo en esta posición en juego, puedo tomar una posición decisiva a mi favor, porque las negras están totalmente atadas en su posición. ¿Y qué hizo? Sacrificó el peón E. ¿Sí? Entonces, el negro comió de peón D y el caballo entra con ganancia de tiempo y además amenaza a ir para el otro sector del tablero, cosa que antes el caballo en D4 no estaba sirviendo para nada. Lo mismo hubiera pasado si hubiera comido de peón F, no cambia mucho la situación, porque el caballo en E4 amenazaría dos cosas a la vez también. O sea, se le complicaba bastante a las negras la posición igual de todas maneras. Por eso acá capa blanca comió de peón D, el caballo entró con amenazas, el negro al menos puso su caballo centralizado defensivamente. Y acá una jugada bastante curiosa, acá lo que pasa es que ya venimos al cálculo. Y para hacer cálculo, ya creo que a esta hora no nos va a dar. Ven que está la casilla C5, ¿no? El tema es que la casilla C5, ¿para quién sería ideal? Para el caballo de 4. Claro, se nos va de las manos. Pero ¿qué sucede? Este caballo ya está cumpliendo una función.
aprieta el peón de F6 y aprieta el punto D6. Mientras que el caballo en E6 está muy bonito, pero está pateando al aire. Por el momento. No tiene a nadie a quien atacar. Por eso Lasker coloca ese caballo en C5. Y acá las negras están totalmente perdidas. Porque si la torre viene a moverse, tenemos un doblete, ¿ves? O comemos el alfil y después damos el doblete. Entonces acá no tuvo más remedio Capablanca que entregar la calidad, la cual Lasker se la comió. Entró en la séptima. Ya está amenazando cosas muy feas con el dominio. La posición, por supuesto, de Capablanca ya está perdido. Puso la torre en F8. Y ahora viene la jugada decisiva por parte de las blancas. Ok, quiero que piensen un poquito. A ver, la última jugada decisiva de las blancas. Con lo cual se aprovecha todo el tablero de ajedrez. Todo el tablero, hay que usar todo el tablero y todas las piezas en juego. Muy bien, Javier. En milésimas de segundo lo hiciste. La vi toda esta. La estabas esperando. Esto me hace acordar el pique de Suárez contra Inglaterra en Brasil. Cuando le hizo el pase Muslera. Tremendo. Eso es una pista futbolera. Bueno, les puse poquito tiempo porque si no, podíamos estar hasta mañana. Ok. Bueno, hay que usar todo el tablero. La torre de H7 ya está cumpliendo su función. El caballo también. Aprieta D6 y F6. ¿Cuál es la pieza que no está jugando, Lara? Yo creo que el rey ¿Y quién más? y la torre de H1. Entonces, ¿cuál es la casilla mejor para que esa torre entre en acción? H6. Bueno, pero H6 y no hay ninguna mejor. A1. Claro, las columnas abiertas, muy bien. Viste que lo importante en el ajedrez es hacerse la pregunta. ¿Cuál es la pieza blanca que no estaba jugando? La torre de H1. ¿Dónde la ponemos? Donde más daño puede hacer, en el flanco de dama. Y las negras encima están en red de mate. Las negras... Perdón, José. Sí. Y él, en vez de mover el rey, ponía el caballo en E7. ¿Acá dices tú? ¿Acá dices Porque tú? que es justo A1. Torre A1, Sí. caballo E7. las Sí, negras. sí. ¿Qué harían ahí de blancas? Bueno, caballo F6. No, porque está la torre. Ah, perdón, D6. Y mueve el rey a D8. Estamos en lo mismo. Bueno, sí, torre A8 entonces. Sí, se podía jugar torre A8. En realidad acá ya la posición está perdida. Caballo E7, la jugada más fuerte, además de caballo D6 que se nos va de la mano, es torre A7. Porque el alfil no se puede mover y el caballo tampoco. Porque si se mueve el caballo, se pierde el alfil. Si se mueve el alfil, se pierde el caballo. Entonces las negras están en una situación de Suswan. Prácticamente. ¿Por qué? Porque si le toca a las blancas, ¿qué están amenazando acá? Esto es importante saberlo. Imagínense que les toca mover a las blancas. ¿Cuál es la jugada que gana acá? Caballo D6. ¿Por qué? Caballo D6. No, perdón. Bueno, Piensen un poquito todos. Si se mueve el alfil, se pierde el caballo. Si se mueve el caballo, se pierde el alfil. ¿Cuál es la jugada decisiva de las blancas aquí? caballo G6. No existe No, caballo G6. Exacto. Qué desastre. Piensen, todos pueden pensar, a ver.
Es la que se hace en la partida. Así que voy a volver para atrás y voy a hacer la de la partida. Volvemos a la posición. Las negras jugaron rey de 8. Ok. Y acá gana la misma jugada que yo les estaba pidiendo hoy. Pegó jaque. Tapó de alfil. Y la jugada es caballo C5. Hoy con el caballo en E7 y el alfil en D7, el alfil estaba atacado 2 veces. Y el alfil no se podía mover, porque si se movía se perdía el caballo. Y acá pasa lo mismo, fíjense, ¿qué está amenazando el blanco ahora si le toca mover? Sin decirme la jugada, ¿qué está amenazando? Sin decir la jugada. Jaque. Sin decir la jugada. Jaque. Más específico. Si yo pusiera esta posición diría, ¿juegan las blancas? Sí. Juegan las blancas, sí. ¿Qué están amenazando a las blancas? Maten 2. Maten 2. ¿Y saben cuántos maten 2 hay? A ver quién me sabe decir cuántos maten 2 hay. Imaginen, ahí Santiago está escribiendo. Imagínense que en esta posición le toca mover a las negras y hacen una jugada, no sé, supongamos, muevo el peón por mover. A ver, ¿cuántos maten 2 tiene el blanco acá? Uno, 2, 3, 4. Yo veo 2, José. Bueno. Franco dice que ve 3. ¿Quién da más? Emilio dice, yo veo 2. Franco dice, no, yo veo 3. A ver. Yo veo 1, 2. Javier ve 2. Verdad que todavía estoy contando. Vi un tercero, José. Opa, ya vieron 3. ¿Son 3 o 2? 3. Mirá, 3. Javier ve 2, ve 3 también, perdón. ¿Alguien ve algún otro más? ¿Nadie? Bueno, muy bien. A ver, ¿quién me dice un mate? Uno solo. El más clarito es el caballo B7. Rey E8 y torre C8 mate. Muy bien. A ver, otro más que diga otro mate. Que no sea Emilio. A ver Javier, a ver Franco. Que fueron los que pusieron que decían 3. E6 Caballo E6, rey E8 y torre C8. y torre C8. Y el otro ya lo escribió ahí Santiago, que es torre D7, rey E8 y torre por C8. Bueno, para mi entender, esta partida, ¿sí? Para aquellos que entran a la clase de iniciados que vimos el otro día, que habían 3 partidas que para mí era esencial conocer. Bueno, esto podríamos decir que es una cuarta partida. O sea que mi recomendación es que después la analicen de vuelta, cuando tengan tiempo, entren a Classroom, vayan a la fecha de hoy, donde dice aperturas y todo lo demás, y la revisen o la repasen. Es más, seguramente si la buscan en YouTube, seguramente está comentada muchísimo mejor y mucho más extensa que lo que lo hicimos hoy. Lo malo que tiene el YouTube que no contesta sus preguntas. ¿Ok? Ahora, si te toca ir de negra, estás en el horno, como sea, entonces, ¿no? No. Yo solamente mostré la partida. Yo mostré solo la partida. Y dije que era más contundente o que se jugaba más alfil D7 y enroque largo, ¿te acordás? No te dejes guiar por una partida todos los resultados, porque si no nadie jugaría esto de negra, si no. No, sin duda. Yo solamente demostré las virtudes y los errores de Capablanca en este caso, ¿no? ¿Ok? No, aparte fue como vos dijiste al principio, o sea, él pensó que iba a hacer tablas. Claro. Jugó muy desconfiado y por eso cometió esos errores. Que después no volvería a cometer, porque en el match del año 21 le ganó 4-0 a Lasker. Después Lasker le volvió a ganar
pero en 1935, en un torneo en Moscú, si no me equivoco. O sea, esta fue en el 14, tuvieron que pasar 19 años para que pudiera Lasker ganarle de vuelta a Capablanca, cosa que es increíble. ¿Ok? Para que vean que la diferencia que había de juego entre uno y el otro. Bueno, jóvenes. Yo me tengo que ir. Yo también. Bueno, les quería decir... No vemos, Emilio. Les quería decir... ¿Lo qué? ¿Perdón? El al borde. Ah, ok, ahí lo puse para ustedes. Saliste segundo, Lara. Bien. Bueno, les quería comentar que, bueno, todo esto es porque vos preguntaste, Javier. ¿Quién te mandó a preguntar sobre la española? La culpa es tuya. Sí, es verdad, pero bien, estuvo bueno. Yo tenía preparado otra cosita, así que lo dejo para la semana que viene. ¿Qué vas a hacer el sábado en Arlatu entonces? Vamos a tener una actividad expoajedrez en lo que viene a ser una exposición tecnológica. Y la gente se acercará al ajedrez pensando que las piezas esas de plástico tienen algún truco tecnológico, pero no lo existe tal truco tecnológico. Bueno, busquen en internet el party el campus Sparty de Antel, y van a ver que es impresionante lo que es la exposición esta. Los videos y eso son del año pasado. Yo quedé sorprendido con toda la parte tecnológica, robot, ciencia, tecnología. Y bueno, me ofrecieron ahí un puestito. Y yo dije, bueno, ¿qué les puedo cobrar? ¿2, 3 mil dólares? Y me dijeron que sí, que podía. Que si quería 4, me podían dar 4 también. Así que nada, si se pueden dar una vuelta sería fantástico. Me avisan si van a ir y están ahí por la puerta o algo, háganse sonarme el teléfono, porque creo que se cobra la entrada. Bien. Pero yo tengo como 20 cupones, así que sería... Una pregunta, ¿dónde queda esa feria? El Latu es ahí en, ¿cómo se llama? Avenida Italia es, ¿no? ¿Cómo es, Javier? No, el shopping de Portones. En el shopping de Portones. Exacto.